Estamos muy contentos de estar aquí de nuevo. Esperamos, al revés, no aburrirlos tampoco con la presentación, porque ya hemos hecho otras presentaciones. Estamos lejos de todo lo que dijo Jean-Pierre, así que muchas gracias por esa presentación. Tratando nomás de aportar un granito de arena, digamos, en la arquitectura y la construcción de la ciudad, que es algo que nos interesa mucho. La construcción de edificios públicos, la construcción de infraestructura, la construcción también de paisaje. Así que les vamos a mostrar hoy día unos 4 proyectos y un workshop que hicimos también en Venecia, que tiene que ver con este tema, que es uno de los últimos temas en los que hemos estado trabajando, que nos ha interesado. Y justamente tiene que ver con el workshop que estamos haciendo o el trabajo que estamos haciendo con los alumnos de la maestría, y en entender un poco cómo desde la arquitectura o las infraestructuras tienen que volver a tener más arquitectura, ¿cierto? Porque son parte de esas estructuras que van construyendo la ciudad. Sí, también repetir los agradecimientos a todos quienes vinieron también hoy día. Claro, lo que les vamos a presentar hoy día, para no repetir con otras charlas que nos ha tocado hacer últimamente, tiene un poco de todo, pero con este eje que es de infraestructuras polifuncionales, pero tiene una parte de proyecto construido, de proyecto en proceso y una parte académica, ¿eh? Pero nos parecía interesante como ver cómo se aborda este tema desde distintos escenarios, ¿no es cierto? Hoy día lo comentábamos con Jean-Pierre, este caso lo comentamos también con los estudiantes de la maestría, como un ejemplo de infraestructura polifuncional, a modo de definición, ¿no es cierto? Esta es una vista que hace Fernando Brambilla en la expedición de la Corona Española de Alejandro Malaspina, que se dedican a recorrer, ¿no es cierto?, las colonias españolas. Y esta es una imagen un grabado que hace del río Mapocho, ¿ya?, de las contenciones de los tajamares del río Mapocho en el año 1794, a fines del siglo XVIII. Lo interesante que tiene, que era una estructura que diseñó el arquitecto Joaquín Toesca, que junto con contener las crecidas del río, que era su función principal, ¿no es cierto?, se transforma en el principal paseo y espacio público de la ciudad del siglo XVIII. O sea, estaba pensado desde el espacio público y no solamente como una manera de resolver un problema funcional o técnico, ¿no es cierto? Estuvimos investigando ahora que hicimos la maestría acerca del río Rímac, y el mismo grabador hace esta vista del Rímac, ¿no es cierto?, donde también aparece una cercanía de la ciudad con el río que muchas veces se ha perdido, ¿no? Incluso los puentes no eran solo puentes, eran algo más, ¿eh? Entonces, ¿cómo pensar esas infraestructuras de manera que conecten con los hechos geográficos, que constituyan un espacio público interesante y no solamente resuelvan un tema funcional? Después está este otro grabado de Mauricio Rugendas, que también era del río Mapocho en el año 1835, donde había una conexión con el río que era súper directa, ¿no? O sea, cosa que todas las intervenciones de autopistas o de vialidades, al igual que en Lima, ¿no es cierto?, han ido generando una desconexión de esas infraestructuras con el paisaje. Y el mismo Rugendas en el Rímac, ¿no es cierto?, que muestra los jardines de la Alameda, que también, muy parecido a lo que pasaba en el río Mapocho, cuando se canalizó, se transformó en un espacio público como bien notable al interior de la ciudad, y que muchas veces ahora se ha ido perdiendo esa doble o multifuncionalidad o polifuncionalidad de la infraestructura. Un caso que nos parece bien notable, y que creo que también lo hemos comentado con los estudiantes ahora, es el que se llamó como el Emerald Necklace de Olmsted en Boston, un plan para Boston, para las áreas verdes de Boston, el mismo paisajista que hizo el Central Park en Nueva York, que plantea como una secuencia de jardines, de espacio público, de parques. Él va generando unas suturas de manera que se entienda como un sistema donde la principal función, la función infraestructural, era la de evacuar las aguas lluvias de la ciudad y conducirlas hasta el río Charles. Pero claro, él dice, va más allá y trabaja este concepto de infraestructura verde, entendiendo que la infraestructura ya no es solo, como dice esto, la definición como de diccionario, ¿no es cierto?, un conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado,
sino que una infraestructura también se puede entender no solo como un problema técnico, sino como un elemento capaz de contribuir a la construcción del espacio público y a mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades. ¿Ah? De eso se trata hoy día, de mostrarles algunos proyectos en que hemos trabajado donde tienen una condición de infraestructura y creemos que desde ahí se puede abordar esta idea de mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades. Un par de proyectos muy breves, que ya los hemos mostrado otras veces, pero sí son un antecedente, creo, importante para entender los proyectos siguientes. Bueno, este es uno de los primeros proyectos que nosotros hacemos como oficina, digamos, en el año 2012. También un concurso que nos invitan del Young Architects Program, donde básicamente buscamos la idea de intervenir, o sea, nos pide el concurso una instalación, un pabellón, digamos, en el paisaje. Era una instalación que tenía que durar 3 meses y en el cual nosotros nos propusimos, era la primera vez que se hacía en un parque, que más que jugar a estar un pabellón en contra del paisaje, queríamos hacer un pabellón que fuera parte de ese paisaje. Entonces hicimos una pequeña investigación en pabellones, en espacios públicos o en parques, llegamos a estudiar los parques clásicos, etcétera, y finalmente definimos que la manera un poco de intervenir en este parque, más que hacer un pabellón como tipo folí, que existían, digamos, en los parques, iba a ser hacer un pabellón más tipo grotto, ¿ya? Que se iba a mimetizar con el parque. Y terminamos construyendo este pabellón que toma su geometría del jardín, o sea, del laberinto de Versalles, donde finalmente lo que nos interesaba no era la forma, sino lo que uno iba a experimentar en él, ¿ya? Entonces se convierte en un elemento del paisaje que se mimetiza con el lugar donde está y que la gente lo descubre en ese paseo y que va teniendo estos lugares de pausa que tienen que ver con experimentar de nuevo que tenía que ver con las distintas sensaciones, digamos, unas del tacto, otras de los olores y volver a sentir, digamos, con todos los sentidos lo natural y volver a conectarse con esa naturaleza y el campo que muchas veces uno en la ciudad lo olvidaba. O sea, si bien el encargo era el diseñar un pabellón, ¿no es cierto?, una especie de edificio en el parque, quisimos trabajar en realidad con herramientas del paisaje y construir una experiencia de ese paisaje distinta. Creo que funcionaba como muy bien en contraste, ¿no es cierto?, con la ciudad. Era realmente un lugar que lograba como transmitir o generar un nuevo ritmo de recorridos al interior de la ciudad. El otro proyecto que queríamos mostrar brevemente, como antecedente también de los que vamos a mostrar después, era la Municipalidad de Nancagua, que es un proyecto también de un concurso que ganamos, de un concurso público, donde al igual que el anterior, digamos, se pedía diseñar un volumen muy compacto del municipio, a pesar de que estaba en un contexto rodeado de parque, o sea, un parque bastante abandonado, digamos, pero otras edificaciones patrimoniales, y está esa posibilidad de generar conexiones, ¿no es cierto?, de no concentrarse tanto en la construcción de ese edificio, que esto era lo que pedían las bases, sino en el vacío que ese edificio contenía. Entendido como también como, si bien no es una infraestructura propiamente tal, nos interesaba incorporar en el proyecto esta condición de espacio público, entendido como un lugar primordial, ¿no es cierto?, dentro del proyecto y dentro de la ciudad, que podría generar nuevas conexiones al parque existente y con los otros edificios patrimoniales. O sea, al igual que en el proyecto anterior, el esfuerzo no está tanto en el edificio, sino en los vacíos que deja entre el edificio o alrededor del edificio. Este era, diría, como el corazón del proyecto, era el espacio que contenía, y ahí es donde se desarrollaba y donde se desarrolla hoy gran parte de la vida pública de ese pueblo, que era un espacio inexistente hasta ese entonces. Claro, y como un edificio público, digamos, con un programa fijo como un municipio que ha ido cambiando y su programa interior, digamos, lo modifican, esta galería que iba a armar este espacio público iba a contener lo más importante, que es lo que nosotros entendíamos que faltaba en el lugar, que era convertirse en el corazón del lugar o del pueblo. Ahora vamos a partir mostrándoles un proyecto que está en proceso ahora, no está construido, ¿no?, pero estamos trabajando en ese, y es una intervención sobre el terreno de una ex petrolera en Viña del Mar, una ciudad que está como a 1 hora y media de Santiago, a la costa,
un terreno que está bastante contaminado. Estas petroleras ya se demolieron hace unos años, digamos, pero es un terreno que está botado ahí como un sitio baldío y se está comenzando a desarrollar. Y a nosotros nos piden hacer en esa quebrada que se alcanza a ver ahí una conexión de la parte alta de la ciudad con el borde costero, como una pieza realmente de infraestructura, un viaducto peatonal en esta quebrada acá. Entonces, junto con esta quebrada, junto con salvar esa principal función, que era la de conexión, que hoy en día se da por ese lugar como con mucha dificultad, ¿no es cierto? Es una bajada informal. Bajan por ahí todas las redes de energía, digamos, de alcantarillado de la parte alta de la ciudad. También es un lugar donde escurren las aguas lluvias, como se ve acá, ¿no es cierto? Y donde claramente no conviven de buena manera todas esas funciones, están sobrepuestas unas con otras, pero son bastante incompatibles. Creo que aquí fue, no sé si el primero de los proyectos donde claramente aparecía como el encargo, como el diseño de una pieza de infraestructura, ¿eh? Y que tenía que resolver todos estos problemas. Lo que se ve a la derecha es la parte alta, una parte de la ciudad que se llama Santa Inés, abajo obviamente la costa, y si bien hay conexiones en el sentido longitudinal a lo largo de la costa, esta conexión transversal era prácticamente inexistente o no construida, ¿no? Entonces el proyecto busca conectar todas estas zonas públicas notables que va a tener el nuevo proyecto en la parte baja y el borde costero, generando una continuidad. Bueno, hay diversas funciones infraestructurales que tiene que cumplir el proyecto. Primero el de viaducto peatonal, la conducción y absorción de agua lluvia, tiene que ser una circulación universal, también es una vía de escape de tsunami, y uno que nos parecía súper importante era esta condición de infraestructura verde que podía adquirir el proyecto, ¿eh? Y también funcionar como sutura entre los dos lados. Bueno, como ustedes vieron, es una quebrada que ya está muy dañada, erosionada por la misma agua, y también ha ido creando como una especie de quiebre entre el lado, nosotros llamamos ladera sur y ladera norte. Y lo que buscábamos también, lo que quería buscar el proyecto era volver a unir esos dos ecosistemas, ¿ya? Con una pasarela que permitiera que esos dos ecosistemas se volvieran a comunicar. Estas son diversas, como hemos hablado con los estudiantes, de unos collages, dibujos, unos protoproyectos, ¿no es cierto?, de más o menos cosas que nos imaginábamos en un comienzo que podrían funcionar. Y apareció esta idea de generar un nuevo suelo separado, una pasarela elevada que permitiera la continuidad y la restauración de esa ecología en la parte baja, el escurrimiento de agua, en fin, era necesario duplicar el suelo para poder permitir que se solaparan esas funciones sin obstruirse unas con otras. Entonces así es como llegamos, bueno, a esta forma que tiene como origen, ¿no es cierto?, un desarrollo tal que permitiera salvar de manera inclusiva con silla de ruedas hasta una altura determinada, que era esta cota más 35 metros, que era establecida como la cota segura de tsunami. De ahí para arriba, la verdad, ya era demasiado empinado esto y utilizábamos una escalera, pero sí ese punto se conecta con otro sistema en esta ladera, en el futuro parque, digamos, de manera que uno podría seguir circulando por esas áreas. Y todos estos loops, ¿no es cierto?, que tiene el proyecto tienen que ver con lograr un mayor desarrollo, una mayor longitud de desarrollo para tener menor pendiente. Igualmente hicimos como un trabajo que también se lo mostramos a los alumnos que están acá, que lo vieron, donde también hicimos un trazado de las aguas que escurrían, digamos, por la misma ladera, y con ese trazado fuimos superponiéndolo hasta encontrar el trazado, digamos, de esta pasarela. Entonces, primero hay como distintas capas que van resolviendo las funcionalidades del proyecto. Primero hay una serie de muros de contención que tienen como finalidad disminuir la velocidad del agua, retenerla y generar una mayor absorción y infiltración en el terreno. Después está la estructura de la pasarela y la pasarela misma, ¿no es cierto?, que va generando una especie de paseo y creemos de espacio público notable para la gente que viva en ese lugar. Y después hay unas circulaciones menores, que son unas especies de atajos, ¿no es cierto?, que permiten tener unas circulaciones más rápidas. Más rápidas. Claro, en esta pasarela, cuando la presentamos, está esta posibilidad de subir, digamos, con coche,
con ruedas, digamos, pero nos apareció, claro, la duda de, bueno, si alguien quiere subir rápido, ¿cómo lo hacemos? Entonces, agregamos esta segunda tipología, digamos, de escaleras que van acompañando este recorrido, son una especie de acortes o atajos en ese recorrido, que tienen que ver también con una topografía y son más pegadas al suelo, a diferencia de la otra pasarela que se despega completamente. Entonces hay una alternación, uno diría, de lugares de pausa y de recorrido, y esta circulación se transforma en un espacio público en sí mismo, ¿eh? No es solo la conexión de dos lugares, sino que también interesaba ir generando espacios de permanencia al interior de la pasarela. Como este, que está en la parte baja, ¿no es cierto?, donde conecta con el resto una plazuela que conecta con el resto de la urbanización, y estos son los cortes más o menos, que es donde probablemente se va a instalar una mayor cantidad de personas, la conexión con el resto de la urbanización y cómo uno va ascendiendo paulatinamente por entre esta vegetación que se espera aproveche también toda la infiltración de agua en el terreno, generando así una mayor vegetación y recuperación de los suelos del lugar, que están súper erosionados ahora. Una vez que ya gana más pendiente la ladera, la pasarela se despega del terreno, aparecen estos atajos que tienen una condición distinta, ¿no es cierto? O sea, cuando hay agua, bueno, se inundará ese lugar, pero la idea es que sí permita una conexión, no sé, hemos visitado este lugar varias veces con biólogos y tal, y uno a veces no ve ese valor como que está subyacente en el lugar, pero cuando uno lo empiezan a explicar, ¿no es cierto?, y ve todas las semillas y las especies que hay, y la lagartija tal que vive en ese lugar, empieza a aparecer como una dimensión del proyecto que es súper interesante y que permite tomar decisiones de manera más informada también. Y sin querer este proyecto se empieza a informar de nuevo del primer proyecto que nosotros mostramos, que es del Jardín de los Senderos que se bifurcan, un sistema de circulaciones que viene también de ese estudio que hicimos hace muchos años de cómo se recorrían los parques y los diferentes sistemas de circulación que tienen incluso los parques clásicos, donde aparecen 3 sistemas muchas veces, uno más directo, uno que le llaman el paseo, que es uno secundario, donde siempre tienen que haber momentos de pausa, y uno tercero, que es como el ya de frentón, que es en contacto con el terreno, el mucho más libre, y el del flaner, ¿cierto?, el que se pierde en el paisaje. Y en toda esa búsqueda de cómo generar estos paseos, que fue lo que se traspasó en el edificio, perdón, en la instalación de los jardines que se bifurcan, aparece nuevamente en este proyecto. Está claro, la llegada en la parte alta, que funciona como un mirador también, que aprovecha un vacío que deja el loteo abajo con un parque, como un punto notable también de la intervención. Las distintas situaciones que presenta ese corte, que son bien variadas, ¿no es cierto?, a lo largo de la quebrada, y el desarrollo total desplegado de la cinta y en su corte real. Otro aspecto importante era la iluminación también, cómo iluminar esto de manera que no interfiriera también con toda la vida y la ecología del lugar, y optamos por una iluminación como bien focalizada en la pasarela, desde las barandas, de manera que estuviera puesta la iluminación en los suelos más que en el paisaje, salvo algunos puntos notables, algunos focos notables. Aquí nos pasamos a este proyecto académico, ¿no es cierto?, que fue un workshop que hicimos en Venecia durante un mes y que tenía por objetivo plantear o pensar en la reconstrucción de Siria, ¿no? Esto fue el año 2018. 17, 18, pero era cuando estaba en la guerra en Siria, estaba sucediendo en ese minuto, ¿no es cierto? Era como bien, no sé, como conflictivo pensar en arquitectura en ese momento, cuando uno veía todas las atrocidades de la guerra. Pero claro, nos decían durante la Segunda Guerra Mundial el plan Marshall de la reconstrucción europea ya se estaba pensando también. Entonces son soluciones que uno diría se tienen que pensar en ese momento para cuando termine la guerra se puedan implementar. Esa era como la invitación que nos hacían, cómo pensar posibles reconstrucciones para estas ciudades que están como devastadas, ¿no es cierto? Pensamos en un caso similar, el caso de los allotments o jardines comunitarios que se construyeron en Londres, por ejemplo, después de los bombardeos, los terrenos baldíos,
que no solo servían para generar como un medio de autosubsistencia en el lugar, sino que también generaban vínculos en la comunidad que vivía ahí importantes, ¿no? Como lugares de pertenencia, que nos parecían básicos para reconstruir también una vida en la ciudad y no solo espacios, ¿eh? Entonces, primero había como una convocatoria nosotros hicimos estos croquis a modo como de provocación, ¿no es cierto?, con los estudiantes, donde proponíamos, bueno, a modo de infraestructura verde, una suerte de islas verdes al interior de la ciudad. No quisimos trabajar sobre un master plan, siempre nos han parecido como media anticuadas las ideas de master plan, en el sentido que la implementación es tan lenta, ¿no es cierto?, y los tiempos de la arquitectura son tan lentos versus las dinámicas de la ciudad. Preferimos trabajar como sobre proyectos y pensar en el impacto que ese proyecto puede tener en la transformación de un área mayor, ya sea por sí mismo o en conjunto con otros, ¿no es cierto? Y así generar un cambio como a mayor escala. Como la idea principal que tiene que ver con otra cosa que hemos visto con los estudiantes, ¿no? Cuando uno ve como, bueno, ¿quién lo ha hecho antes o cómo se ha hecho antes? Esta idea de pensar la ciudad desde sus fragmentos, como el caso de cuando Piranesi dibuja los fragmentos, los grabados de Roma, o el plan para París de Pierre Paté, que también hacía como una reestructuración de las ciudades de puntos notables, o lo mismo las lecturas que hacen los situacionistas de las ciudades, o el archipiélago verde de Ungers y Koolhaas para Berlín, ¿no? Donde ellos deciden conservar ciertos edificios y el resto dejarlo a la naturaleza, como abandonar la ciudad a la naturaleza, y estos puntos notables, los notables eran los que dan una lectura de la ciudad. Nos interesaban los jardines a nosotros también, dijimos, bueno, vamos a ir a Venecia, dediquémonos a ver jardines. Entonces lo que hicimos con los estudiantes, les propusimos levantar jardines en Venecia, que si bien no son evidentes, generan como una estructura verde bien notable al interior de la ciudad que uno va descubriendo. Esta es una superposición de la ciudad que nos tocó, sobre la que nos tocó trabajar en Siria, con el plano de Venecia y los jardines que visitamos con los estudiantes. Ellos hicieron una serie de levantamientos como bien detenidos, ¿no? Como a modo de registro y de investigación, levantamos estos jardines que fuimos descubriendo en Venecia y cómo finalmente después de este material lo podíamos traspasar, digamos, a pensar que estos nuevos jardines de Edén, que le habíamos llamado al taller, se volvían a formar en Siria como unos nuevos centros o lugares de reunión para volver a pensar la ciudad. Un ejercicio que siempre hacemos con los estudiantes es, bueno, como a modo de observación también. Primero ver el lugar, generar una fotografía y después transformar esas fotografías en una maqueta y volver a fotografiarla. Creo que como arquitectos siempre estamos visitando lugares, ya sea como cuando uno está proyectando, va modificando las cosas en las maquetas o en los dibujos, incluso cuando uno visita obras notables, uno dice, mira, ¿qué pasa si ese muro hubiese sido un poco más alto, un poco más bajo, la ventana un poco más corrida? Como que uno va haciendo esos ajustes, y este ejercicio tiene que ver con eso, como exaltar o corregir muchas veces también algunos problemas que tiene el espacio, o exaltar estos atributos que nos parecen notables. Pero ahí, claro, a la izquierda está la foto original y después la maqueta. Y después la maqueta, modificando el espacio. Otro paso que hicimos con ellos, al estar en Venecia, les propusimos levantar esta suerte de umbrales, ¿no es cierto?, espacios intermedios donde uno no está en uno o en otro lugar, sino que está en dos lugares al mismo tiempo, ¿eh? Como una manera de integrar estos jardines, bueno, generar un borde permeable que se conectara con la ciudad, ¿eh? Y se transformara en una suerte de continuo también con el lugar que estaba interviniendo. Claro, entonces como el ejercicio era trasladar estos jardines, y no con su forma real, sino que lo que tenían dentro, a Siria, como estos nuevos centros o puntos de reunión, nos importaba cómo íbamos a construir ese borde entre el resto de la ciudad y estos jardines. Entonces ese borde se construye con un cierto espesor, un lugar intermedio, que tenía que funcionar de umbral entre estos jardines y el resto de la ciudad. Son trabajos de los estudiantes donde aparecen estos jardines ya intervenidos, ¿no es cierto?, modificados por ello, que es otra metodología que ocupamos en nuestra oficina. Así como trabajamos con el laberinto y lo adaptamos y lo modificamos, les propusimos una manera de trabajo similar. Y después una serie
de collage que daban cuenta de ese ambiente, de esa facilidad, o esa cierta vida que se imaginaban que el jardín podía reconstruir. Y ese espacio intermedio, digamos, que iba a estar entre el resto de la ciudad y este jardín que volvía a formarse como un lugar de encuentro en la ciudad. Y después, como último paso, era meter esta pieza, siempre partiendo como desde el interior hacia el exterior, en este caso, en este contexto que era súper desconocido y genérico para nosotros, la verdad. Bueno, y como último proyecto, vamos a mostrar este proyecto también, que es una pieza de infraestructura importante en el centro de Santiago, que es la estación de metro Plaza de Armas, que se encuentra en un contexto del centro de Santiago, ya es la manchita negra que aparece acá en este plano, que está casi en diagonal con la Catedral de Santiago, está justamente en la parte de atrás de lo que es la Plaza de Armas y frente al ex Congreso Nacional, en un punto como bastante neurálgico de lo que es el centro fundacional, y uno de los primeros edificios de metro que aparece en la ciudad. ¿Ya? El primero, sí. Metro, nosotros tenemos una red de metro bastante extensa, con varias líneas, pero siempre subterráneo y apareciendo en la ciudad con, ellos llaman unos edículos, que son una especie de escaleras que aparecen en la ciudad con un techo. Y muchas veces en lugares como estos, dejando un vacío urbano importante, ¿ya? Y finalmente aquí se le exige a Metro que tiene que reconstituir la manzana fundacional, que era en este caso esta manzana que vemos acá, justamente en la esquina opuesta a la catedral, donde nosotros hacemos el edificio, pero esta foto es de 1810 aproximadamente, o principio del siglo, perdón, 1910, y ese edificio de esquina, que es donde ahora está el edificio de Metro, se cae ya con un terremoto. Entonces ahora ya había un vacío urbano en ese lugar, que es el vacío que está allá acá. Exactamente. Entonces la primera condición del proyecto era la de reconstruir la fachada continua de esta manzana, su volumetría original, que eso era lo que había antes de que estuviera Metro ahí, digamos, una construcción no muy feliz para después de que se cae el edificio original, digamos. Pero sobre todo era entender, desde nuestro punto de vista, creo, y del mandante después, ¿no es cierto?, que no se trataba simplemente de un proyecto de infraestructura de transporte, sino que estaba interviniendo un lugar que era muy delicado, ¿no es cierto?, con mucha carga patrimonial y con muchas posibilidades también de convertirse en un espacio público notable, probablemente donde mucha gente iba a desembarcar en ese lugar y iba a ser el primer contacto que tenía con ese entorno patrimonial bastante valioso. Este es el zócalo de la catedral. Bueno, al lado de los zócalos peruanos no tiene mucho cuento, digamos, pero sí nos gustaba como esa construcción que tiene la base mucho más resistente, ¿no es cierto?, versus lo que está arriba, que es más delicado y que sí resiste el zócalo, ¿no es cierto?, el uso y el roce de la ciudad con toda su intensidad. Pensábamos en esta imagen como estas piedras muy delicadas que ocupan los orientales, chinos y japoneses, ¿no es cierto?, los estudiantes como para meditar o reflexionar, ¿no? Que siempre la base es algo distinto, es complementario pero es distinto, con otra materialidad. Y así aparece esta idea de generar un zócalo que tenía que vérsela, ¿no es cierto?, con el roce, con la resistencia, con el uso y el abuso de la ciudad, y sobre eso la posibilidad de construir un volumen más delicado, que sí permitiera la entrada de luz al interior del edificio. Y que conversara y fuera parte también de esa fachada continua, construida ya hace más de 100, 200 años, y que se construía a través de capas, ¿ya? Y que tenía que ser parte también de ese entorno patrimonial y aprobado también por todo un comité patrimonial que hay en la zona. A diferencia de otros terrenos que tiene Metro, este tenía una condición bien particular, que era muy estrecho, ¿no? Y con todas estas pilas de fundación que eran las contenciones del edificio, la verdad que dejaba muy poco espacio en los subterráneos para poner toda la maquinaria, torniquetes, toda la parte como de acceso técnico, por lo cual se decide llevar esto al nivel de superficie, lo cual para nosotros fue como una oportunidad, ¿no es cierto?, de ocupar este lugar, la primera planta, como un espacio público y no como un espacio de comercio, que era lo que tenían ellos en mente en un primer momento. Fue, la verdad, una suerte que se entendiera así, que permitió entender el edificio no como como una caja cerrada, sino que algo más permeable
y que permitía que la ciudad entrara al interior del edificio, convirtiéndose en un espacio público importante. Claro, nosotros nos hicimos cargo del nivel 0 hacia arriba, de ahí hacia abajo era una cuestión mucho más técnica, ¿no es cierto?, que entraba dentro del proyecto de la línea de metro completa. Pero sí, esta que pasa 7 pisos o algo así más abajo, siempre nos interesó generar un cierto vínculo con el primer piso, ¿no? Cómo llevar algo de ese mundo subterráneo a la superficie y viceversa, y no que se entendieran como dos mundos completamente separados. Entonces pensamos de nuevo en estas imágenes que siempre es recurrente. Siempre cuando partimos un proyecto pensamos como en unas imágenes que uno ha visto o revisamos fotografías o cosas que pueden informar el proyecto, y nos gustaba esta foto de la Gruta Zurra. Bueno, puede haber sido cualquier caverna, ¿no es cierto? Pero sí, si bien está a nivel, en nivel 0 del mar, ¿no es cierto?, es como que uno estuviera bajo tierra, que es bien bonito eso, cómo lograr esa espacialidad subterránea en un primer piso. También tiene esa noción de espacio intermedio, entre ese espacio estar bajo algo y estar después fuera de algo. También recogía algo del centro de Santiago que nosotros también queríamos ser parte, que era, en el centro de Santiago nosotros tenemos manzanas bastante herméticas y hay una red en un primer piso de espacios de galerías notables que muchas veces uno va encontrando espacios memorables que uno va recordando, con bóvedas, cúpulas, etcétera, que van apareciendo en esta red de galerías que muchas veces desde fuera uno no las ve y no las reconoce. Entonces teníamos esa doble búsqueda de crear este espacio intermedio entre la ciudad, el espacio público y este mundo subterráneo, y también ser parte de esa red de espacios públicos notables dentro de la manzana que existen en el centro de Santiago. El centro de Santiago es una ciudad tradicional, ¿no es cierto?, construida como fachada continua, y la verdad lo que uno recuerda en una ciudad de fachada continua no son tanto los edificios aislados, sino que el espacio, el vacío que queda entre los edificios o en su interior. Queríamos, como decía Loreto, ser parte de ese sistema, ¿no es cierto? Entonces apareció como muy temprano esta idea de construir, de salvar esa luz con unas bóvedas que nos permitían también generar mayores alturas. Primero, la solución primera era una serie de vigas que tenían como 2 metros de alto, y la verdad que generaban un espacio bastante comprimido, y nos parecía interesante, ya que era un espacio público, ganar una espacialidad distinta que también trajera algo de ese mundo subterráneo a la superficie. Cuando pensamos en bóvedas, solo pensamos, bueno, estas bóvedas las partimos en 4, son moldajes. En cuatro moldes, claro, y son 2 tipos de bóvedas, más las de las esquinas que son especiales de ajustes que lideraban la esquina. Pero claro, después uno se da cuenta que principalmente y ante todo, no sé, uno entiende la arquitectura como un hecho constructivo y estructural también, que tiene una serie de complejidades. Estos son los planos de moldaje que desarrollamos en conjunto con Peri para todas estas estructuras, que al principio parecía un poco complejo, pero la verdad que no fue tanto una vez que uno entendía el sistema, pero ciertamente era más complejo que lo que habíamos pensado en un comienzo. Entonces, cada pilar tenía su molde, digamos, especial. Aparecen estas piezas que son súper bonitas, ¿no es cierto? Siempre un momento como increíble en la obra cuando aparecen las dimensiones reales de las cosas. Uno ahí se puede meter adentro del pilar, y aparecen después en la obra, ¿no? Y aquí yo diría que lo más difícil fue el ajuste, digamos, entre este pilar y la bóveda, la continuidad. De hecho, estaban a punto de empezar a hormigonar y nos dimos cuenta que había un desfase de 10 centímetros y tratando de convencer al constructor que por favor tenían que correr todos los moldajes hacia arriba, porque si no iba a quedar un salto impresionante. Después cada pieza de la bóveda, que son bastante, más adelante creo que aparecen todas, digamos, pero era una especie de peineta, ¿no es cierto?, una trama en 2 ejes que iba generando, ahí están todas estas piezas que componían los moldajes, y que claro, esta era la maqueta que nos prepararon para entender el sistema constructivo, bien elemental, pero era así, digamos, O sea, tiene una cosa que se cortaba con CNC cada una de estas curvas, pero después venía toda una parte bastante artesanal, ¿no? Quería de ir generando las curvaturas con las placas de plywood o terciado, como le decimos nosotros. Y otra parte importante era todo el montaje, todo el proyecto de andamiaje para sostener cada una de estas piezas de bóveda y cómo se sostenían entre ellas, ya que se iban a ir desplazando, ¿no es cierto? Iban a
se hormigonaban como de tres módulos y después se reutilizaban los moldajes. Sí, se reutilizaron casi todos los moldajes. Este fue un momento súper bonito del proyecto, cuando apareció el negativo de ese vacío, ¿no? Que era algo que nos interesaba también como visualizar, y que creo que siempre fue parte de las maquetas, teníamos de este vacío y tal, y también un momento bien interesante del proyecto. Claro, cuando ya se desmoldan estas bóvedas, aparece la espacialidad real del proyecto, y siempre es como sorprendente, ¿eh? Yo creo que el mejor momento de las obras, al menos, es cuando están en obra gruesa, cuando son como sin vidrio, sin nada, uno no ve tanto reflejo y tal, es como cuando uno ve los huesos de la estructura, que es algo que hemos también ido como aprendiendo en el tiempo, al menos en nuestro contexto. Yo creo que en eso algo se parece. Acá en Perú, ¿no es cierto?, la estructura es algo que permanece y que cuesta mucho cambiar, ¿no? o que te cambien en la obra. En cambio, todo lo demás, revestimientos y terminaciones y tal, está sujeto a que lo modifiquen, ¿no es cierto?, por temas presupuestarios o de disponibilidad de materiales. Mandantes, etc. En cambio, creo que así hemos querido enfocar al menos nuestra práctica, entendiendo que la estructura espacial y estructura portante son una misma cosa, prácticamente, y que la arquitectura es la estructura del proyecto. Luego, sobre este zócalo, ¿no es cierto?, aparece una doble capa, una doble piel, que es de piedra, alabastro y vidrio, que permitía la entrada de luz en todo el perímetro de la planta. Era una planta libre, no sabíamos cómo se iba a ocupar y por lo tanto tenía que cumplir con una entrada de luz homogénea. Este edificio se inaugura, bueno, estarán al tanto, tuvimos un estallido social hace un par de años atrás, se inauguró 2 semanas antes de ese estallido social. Nosotros éramos súper optimistas y el metro fue como el blanco de todos los ataques porque subían 30 pesos, que debe ser como, no sé, 10 céntimos de sol o algo así. No. O sea, algo así. No sé. Como 10 soles. No, 10 soles no, estáis loca. Pero subía, nada, era bueno, pero bueno, da lo mismo. Pero atacaron las estaciones de metro y tal. Y esto que aparecía tan transparente y todo, primero estuvo tapiado un año, luego Metro decidió empezar a construir unas rejas que parecían como para contener a Godzilla adentro, entonces dijimos, bueno, ya, déjennos proponerles un diseño de reja, y hicimos estas que la verdad funcionaron bastante bien, eran bien transparentes y hasta ahora han dado bien, no ha tenido mayores ataques el edificio, pero pasa bien desapercibido, la verdad, como que se integró bien con su contexto. Aunque en la esquina, que estaba esta especie de la curva, digamos, cortada, la bóveda cortada, la idea era en esta esquina tener hay unas cortinas que se guardan arriba, en ese espacio que se ve entre medio, y encontraron que no era suficiente la seguridad, entonces, porque la cortina puede pasar alguien por encima, entonces igual le han ido le ponen un pilar al medio, y creo que ahora le agregaron otra reja, bueno, y así, es mundo público, entonces es difícil poder interceder, digamos, en este tipo de espacio, y por eso también nos hemos dado cuenta que la estructura finalmente es muy importante. Nosotros, no sé, desde los focos que eran con una tipología y un diseño especial, y nosotros estuvimos metidos hasta en toda la parte de cables y dónde tenían que ir, dónde tenían que salir. De repente llega el señor de seguridad y te llena de cosas. De cámaras y de línea, ¿cómo se llama? Táctiles y cosas. Claro. Bueno, y lo otro también la elección de materiales, como de trabajo con materiales nobles. Esto era una piedra, un basalto, que nos interesaba mucho el plano como de reflejos también, como esta idea del agua subterránea. Uno tiene la noción de que todo lo subterráneo es medio húmedo, ¿no es cierto? Cómo llevar esa idea a la superficie. El edificio en su contexto, como le explicaba, hay una norma que impide que el uso de fachada 100% acristalada, entonces hay un máximo como de 30%, el resto tiene que ser opaco, y el alabastro, la verdad, que permitía este traspaso de la luz a la planta más o menos difuso, ¿no es cierto?, filtrado, pero desde afuera se veía como un volumen opaco. Todavía los pisos de arriba no están habilitados, están ahí a la espera de que Metro vea qué hace con ellos, pero lo más probable es que lleve sus oficinas a este lugar. Entonces tiene esta primera capa, que la verdad funciona bastante bien también como un control de entrada de luz directa, control térmico y tal, y después tiene una segunda capa de cristal más atrás.
Como vemos ahí, incluso ha sido pintado, digamos, algunas partes. Claro, fue rayado también. Ha sido muchas veces vandalizado. También el centro de Santiago en este minuto está siendo vandalizado todos los días. Entonces es un edificio que tienen que resistir, básicamente. Resistir ese uso continuo, diario, lo usan muchas personas. Pero también resistir a ese público, ¿cierto? Que pasa por el lugar. Y otra cosa que nos gusta mucho de estas fotos, por lo menos, es cómo el edificio se ha ido transformando como una especie de telón de fondo también de la vida urbana, ¿eh? No es un edificio como muy gritón, como aquí estoy, sino que ha logrado integrarse, creo, a las dinámicas de la ciudad y a funcionar, sí, como una suerte de fondo de la vida urbana. Lo que pasa adentro también es bastante continuo con el resto de la ciudad y las dinámicas de la ciudad. Pero incluso el interior y esas bóvedas empiezan a ser una sorpresa. O sea, para el que sale desde la estación de metro o el que entra, se encuentra con este espacio que es parte de esos espacios que uno descubre dentro del centro de Santiago, que a veces a uno le dejan un recuerdo en la memoria. Y ser parte también de ese contexto patrimonial fue algo importante y que tuvimos que reconocer, digamos, y finalmente todas esas capas, tanto las líneas horizontales como las verticales, vienen a hacer lectura de los edificios que están vecinos a él. Entender finalmente que todos estos proyectos, digamos, que tienen un rol o una función infraestructural bastante clara y precisa, tienen la posibilidad de convertirse en algo más, ¿no es cierto? Yo creo que está en nosotros quizás proponer esas otras o funcionalidades, ¿no es cierto?, que tienen que ver principalmente con la construcción de espacio público y con, ojalá, mejorar, esperamos, la calidad de vida en nuestras ciudades. Eso es. Muchas gracias. Si alguien nos quiere preguntar algo, comentar algo. Si alguien tiene alguna pregunta, acá hay el micro para que quede registrado. Sí, los alumnos prometieron buenas preguntas, ¿eh? Si no, un punto menos. O un punto más. Al que o un punto más, si es buena. Ajá. ¿Qué tal? Gracias por la presentación. Quería preguntar, para el desarrollo de estos nuevos elementos urbanos que se vuelven como que parte de la vida de las personas, ¿se suele hacer una observación o un estudio a la vida cotidiana actual previo al proyecto, como para entender más o menos cómo van a intervenir con las personas? Sí. Bueno, nosotros nos gusta mucho trabajar con el contexto, pero ser como parte de ese contexto, pasar un poquito entre desapercibidos, ser un poco más como telón de fondo. Y para eso estudiamos harto el contexto generalmente, dónde vamos a trabajar, cómo lo ocupan, cuál es el uso que va a tener. Y tratamos de detectar también problemas, básicamente, o falencias, porque yo también siempre digo, mientras más como problemas uno tiene que resolver, es más fácil se te hace el proyecto. Mientras menos problemas hay, más difícil. Entonces, claro, detectar un poco los usos es importante, yo creo. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la bajada esta peatonal, había un trabajo, ¿no es cierto?, con las comunidades previos, donde habían levantado sus necesidades y sus inquietudes, digamos. Ahora, nosotros preferimos, como una vez que recogemos esas inquietudes, más que preguntarle a la gente qué es lo que se imagina como diseño, ¿no es cierto?, en términos, como lo ponía Louis Kahn, hablar más de la forma, no del diseño. Como una forma, como lo explicaba Louis Kahn, puede tener múltiples diseños. Y siempre nos gusta más llegar con algo, quizás una propuesta o algo que hayamos revisado, no sé, desde esas inquietudes o necesidades, más que preguntarle, bueno, ¿cómo lo diseñaría usted? Pero sí, es un trabajo que se hizo con esas comunidades donde ellos dijeron, bueno, todo lo que esperaban de ese lugar. Pero lo bueno fue que nos dijeron cómo se lo esperaban. Claro. De hecho, en Metro
el edificio se construye completo, se restaura la manzana completa gracias a que las comunidades solicitan que Metro no deje de nuevo un hoyo urbano, ¿ya? Un vacío, digamos. Un vacío urbano. Porque Metro en Santiago, por ser una infraestructura, no necesita sacar permiso de edificación. Porque además generalmente trabajaba bajo tierra. Siguen ocupando eso, todavía les gusta a ellos porque se ahorran el paso de sacar un permiso, pero finalmente sí les exigen un estudio ambiental. Y ese estudio ambiental incluye a las comunidades. Y aquí, una de las, como ser una zona típica, etcétera, y a pesar de que ellos ya tienen intervenciones en zona típica donde han dejado este vacío urbano, les exigió restaurar la volumetría de la manzana. Y eso permitió que además pudiéramos construir el edificio restaurando la volumetría completa de la manzana. ¿Puedo hacer una pregunta más? He visto que para como arreglar a veces el contexto suelen tomar fotografías, luego hacer la maqueta y como corregir un poco el entorno, ¿no? ¿Han hecho similar prácticas para corregir quizás no tanto el entorno per se, pero los comportamientos de las personas, como corregir comportamientos urbanos que quizás no sean como muy adecuados, no sé? Me da curiosidad, no sé. Es que eso es imposible, no sé corregir, yo creo que sí, tampoco uno le puede pedir tanto a la arquitectura, digamos, pero... Eso me suena medio difícil, ¿no? Corregir comportamientos urbanos. Lo que sí nos ha gustado es como registrar, que lo hicimos por lo menos en el primer proyecto que mostramos, en esta instalación, ¿no es cierto? Como registrar cuál es el comportamiento muchas veces inesperado que genera un cierto proyecto. Entonces... hicimos varias sesiones como de fotos, o incluso invitábamos a niños a dibujar sus experiencias, de cómo había sido eso. Nos interesaba como hacer ese levantamiento, esa lectura como post-proyecto. En ese caso lo hicimos, los otros no lo hemos hecho, pero fue bien interesante. Pero en Nancagua, por ejemplo, que es la municipalidad de Nancagua, la foto que más nos gusta, que es la que salen los niños finalmente bailando el baile típico en la plaza, la encontramos en internet. Claro, son fotos que sube la gente del lugar. La gente del municipio, no sé, no es una foto nuestra, es una foto que encontramos y eso nos gusta mucho. Y en Metro también pasa un poco eso. Invitamos a diferentes fotógrafos a sacar, y por ejemplo el último que fue a sacar, se instaló a sacar las fotografías desde la peluquería que estaba al frente, porque le gustaba más ver la vida que pasaba afuera que sacarle fotos al edificio. Entonces, tener esas distintas como visiones y en diferentes épocas también es interesante, porque finalmente lo que tú preguntabas, o sea, nos encantaría que el edificio esté limpio, perfecto, no lleno de rejas o cables, igual en Nancagua, por ejemplo, que lo llenan de carteles, pero eso es imposible, digamos. Finalmente son edificios públicos que van a tener un uso y finalmente el mandante o quien los ocupe incluso también le puede cambiar hasta el color. Por eso es importante, y nos hemos dado cuenta, es que el edificio aguante ese uso y a pesar de todo el uso o cambios que tenga, siga siendo de una espacialidad interesante, buena, y sigan habiendo los espacios más importantes. Por ejemplo, en la municipalidad de Nancagua, esa plaza o ese espacio que antes no existía. También yo creo que como ciertas estrategias que permiten la sobreposición o la mayor diversidad de usos del lugar, ¿no es cierto? Que sea un espacio, como llamamos, más o menos ambiguo, que no te dictamine, digamos, esto se ocupa de tal y tal manera, sino que tú, no sé, con diversas estrategias, como lograr que el espacio esté disponible para que se ocupe de distintas maneras. En Nancagua, por ejemplo, era una plaza un poco, yo diría, sobredimensionada para lo que se nos pedía. Bueno, no se nos pedía ni plaza, digamos, pero después esta idea de generar espacios como donde uno puede ser espectador o puede ser actor de algo, también son lugares que van contribuyendo, yo creo, a que el espacio tenga dinámicas que muchas veces son inesperadas. O sea, ese lugar se ocupa para celebrar cuando los viejos pasan agosto, hacen una fiesta y se los llevan a todos para allá. O para el 18, para la fiesta nacional, digamos, 18 de septiembre, lo celebran ahí. Han montado hasta unos rings, ya hacen peleas de box. O sea, son cuestiones que uno no podría prever, pero sí el espacio lo permite, que eso es bien bonito, ¿no? Gracias. Algo que me llamó la atención para esto, muchas gracias por la presentación, estuvo los proyectos, más o menos ya habíamos visto algunos, pero de hecho volverlos a ver, bueno, me encantó, creo que en valor de todos. Me da curiosidad en cuanto al cómo abordar el problema de una guerra, no como la de Siria, y justo el workshop, la temática era
reconstruir la ciudad como a partir del vacío urbano, ¿no? Porque se generan, ¿cómo? O sea, cuando se reconstruye una ciudad, pues hay diferentes aristas, ¿no? Es tan complejo. ¿Cómo se decidieron o qué es lo que llevó a tomar como primer paso, ¿no? El vacío. Mira, fue un tema, porque claro, no hice reconstruir una ciudad, quizás es mucho más importante reconstruir las viviendas inmediatamente. Pero nosotros decidimos que era, quizás antes que reconstruir la vivienda, era importante reconstruir un lugar donde se encontraran y conversaran sobre la nueva ciudad que querían. Y eso fue un poco lo que quisimos construir. Un lugar de encuentro donde pudieran conversar esa nueva ciudad que querían, más que imponerles como un lugar, ya, las viviendas o los edificios. Y por eso decidimos trabajar en este lugar de encuentro, un lugar protegido, donde pudieran estar con los niños, la familia, etcétera, pero volver a conversar y juntarse y entender que son una comunidad. Y ver cómo querían volver a construir su ciudad a partir de estos como corazones verdes que iban a empezar a construir la ciudad. Igual obviamente es un trabajo académico también, pensando en ese contexto y quizás medio, no sé, demasiado optimista, claro. Pero bueno, era la idea de generar este espacio de asamblea, ¿no es cierto?, para que la gente pudiera volver a conocer, a encontrarse, a confiar unos con otros y de ahí generar una discusión de cómo querían reconstruir la ciudad, más que funcionar como una suerte de... Tiene que ver con la pregunta anterior también, un lugar donde pudieran participar de esa reconstrucción y no que llegara un plan como a imponerles, bueno, así es su ciudad, ¿no? Queríamos al contrario, generar estos espacios de encuentro público para que, bueno, pudieran discutir y ellos pensar cómo querían su ciudad. Y nos parecía que el lugar del jardín era un lugar que generaba como las condiciones, no diría, ambientales para que esa conversación se diera, se conocieran y volvieran a no sé, con una suerte como de jardín de sanación. También revisamos como la historia de los jardines y nacen muchas veces como con esa intención los jardines, ¿no? Un espacio de cuidados, uno diría. Bueno, también está esta idea del jardín del Edén, ¿cierto? Que es el jardín donde nace la civilización, la vida, y parte desde un jardín. Y de ahí empieza como... Entonces hicimos también esa pequeña investigación y un poco de volver a eso, como cómo volver a empezar. Quizás volver a empezar desde ese primer jardín. Y de ahí y teníamos una imagen que ya no la pusimos, pero que era de este jardín del Edén, que estaba también cercano, y cómo de ahí parte esta civilización. Y también queríamos visitar los jardines en Venecia, así que era una excusa. Una buena excusa. Es que este está apagado. Ah, está prendido. No. Yo tengo una pregunta. Sí. Hay una cosa que me gustaría saber, como en su experiencia haciendo espacio público, sobre todo este tema de las circulaciones, y va por una cuestión que es cultural, ¿no? Por ejemplo, oír aquí una canción fúnebre es una cosa pero tenebrosa, y uno cuando escucha una canción fúnebre en países como China, ¿no? Suena muy alegre, ¿no? Es como culturalmente tan distinto, y yo quisiera saber, esta situación de estudiar, por ejemplo, los jardines de Versalles y emplazarlos inmediatamente en otro lugar, ¿funciona siempre? O sea, ¿ustedes han encontrado en el espacio público características universales para todos los lugares? No. ¿O en algún momento se han encontrado con algo totalmente opuesto? Mira, tiene que ver en cómo afrontar cada proyecto, básicamente. Nosotros lo que nos gusta un poco hacer en la oficina, y yo creo que te diría, quizás muchas oficinas hacen lo mismo también, pero es enfrentar a cada proyecto como una pequeña investigación proyectual. Y dentro de esa investigación proyectual, depende del tema, obviamente, vamos recurriendo a otras investigaciones que tenemos de antes, o imágenes que cargamos, etcétera. Y bueno, el tema de los jardines es una investigación que yo vengo cargando hace rato y que tiene que ver más que todo con los sistemas de recorrido, no con el jardín en sí mismo y dónde está y la cultura, sino que cómo se recorren, por qué hay sistemas de pausa y que tiene que ver, y hay algo muy bonito que tiene que ver, por ejemplo, la escalera versus una rampa o un paseo. La escalera es la única, yo diría, elemento de la arquitectura que te puede decir exactamente cómo, o tú puedes como decirle a la persona en qué velocidad tiene que afrontarse a lo que viene, ¿ya? A través del peldaño. Y eso es súper lindo. Entonces, ha tenido que ver con esa investigación pequeña de sistemas de recorrido y que hemos llegado después a que en esos sistemas de recorrido, sistemas de pausa, también hay formas de afrontar el paisaje y uno estar contra el paisaje. Pero tiene que ver con cada proyecto, no es porque no tiene que ver mucho con la cultura donde están, sino más bien lo que lleva en sí mismo, ¿cierto? La función que cumplen. Y en otros proyectos hemos investigado otras cosas también. O sea, tiene que ver con cada proyecto que nos toca afrontar y cómo llegar finalmente al proyecto final. Gracias. No sé si tú quieres agregar algo.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo quería, luego de ver sus obras, preguntarles cuál es el límite para ustedes entre arquitectura y paisaje, porque veo que como que van, no sé si consciente o inconscientemente, y van viendo las dos tipos de variables, ¿no? Donde la arquitectura se convierte en paisaje y donde ya, ya para hacer paisaje en sí mismo, ¿no? ¿Cuál es? ¿Ustedes lo buscan? ¿Es algo que lo van tratando de buscar de una forma consciente o les nace por una sensibilidad esas transiciones, ¿no? Donde la arquitectura tal vez deja de ser arquitectura y ya se convierte un poco en paisaje? O sea, nos gusta al menos pensar que no hacer esa distinción, así como no hacemos distinción entre arquitectura y urbanismo o entre arquitectura y interiorismo. No sé, preferimos pensarlo todo como una cosa mucho más continua. ¿Sí? Al final, obviamente son contextos probablemente distintos, tamaños distintos, ¿ah? Pero o sea, cada proyecto interviene, así lo entendemos nosotros, y creemos que la manera de hacerlo interviene en su contexto, y eso es mucho más amplio que los 4 bordes de tu terreno, ¿no es cierto? Siempre tiene un impacto, ya sea un proyecto muy pequeño, muy grande, va a tener un impacto, o puede tener un impacto en su entorno y en el territorio, digamos. Entonces, creo que son dimensiones que siempre hay que considerar en un proyecto. Pero sí, nos gusta mucho el paisaje, pero nos gusta ser parte de ese paisaje, ¿ya? Y yo te diría que ese paisaje a veces es un paisaje natural o a veces es un paisaje de ciudad. Y finalmente es ahí donde está quizás esa como búsqueda, ¿cierto? Ser parte de ese paisaje ya tanto o natural o artificial. Pero yo creo que es más inconsciente que consciente. Hola. Tengo una pregunta. La que preparamos. De hecho, han hecho un recorrido, ¿no?, temporal que va desde lo que ustedes dicen la primera obra, que tiene que ver con esto del paisaje, que además creo que en ese momento había un discurso como muy claro o muy reconocido fuera, sobre todo de Chile, que tiene que ver con la arquitectura chilena en el paisaje, a través del paisaje, ¿no? Muchos escritos otra vez con la palabra paisaje casi delante o borrando casi la idea de la arquitectura. Y luego, ¿no?, casi 10 años después, esta obra del metro, donde la temática y la urbanidad, digamos, es lo primero que sale al frente y como que ustedes le han dado mucho valor, tanto en sus preocupaciones como en el proyecto, como en el funcionamiento, etcétera, que no solamente que es muy, como evidente o muy pertinente a la obra, pero sino también como que sus intereses, no sé si se han ido transformando, etcétera. Y me quedo pensando, esto es una cuestión de una coyuntura que tiene que ver con el estallido, que también han comentado, y las demandas sociales que tengan que ver con la ciudad, con el espacio público, o es una cuestión generacional, o es una cuestión muy propia de su estudio, que no comparten ahorita con otros arquitectos en el panorama chileno, o cómo lo ven esto con relación a la coyuntura, a sus propios intereses, al discurso de la arquitectura chilena que antes no se ocupaba de esos temas. Nosotros con Loreto no... Sí, claro, después de estudiar y trabajar unos años en Chile, nos fuimos a estudiar a Londres. Y cuando volvimos bueno, a iniciar nuestra oficina sin muchos encargos, sin clientes, nada, y eso por un lado, ¿no es cierto? Entonces apareció como toda esta beta de los concursos de público, que nos pareció, bueno, una manera de impulsar la oficina. Y por otro lado, estando fuera, uno miraba también qué es lo que se conocía en ese minuto de la arquitectura chilena, y eran justamente como casas muy espectaculares en el paisaje, ¿no es cierto?, frente a un paisaje como de manera muy idílica, pero no así, o estaba mucho más atrás, la calidad de las ciudades, ¿no? Y que es algo, yo creo que transversal a Latinoamérica también, ¿no es cierto? Muchas veces uno ve buena arquitectura, pero la calidad de las ciudades no siempre va como a la par de esa arquitectura. Entonces, y creo que es algo generacional también, no sé si llamarlo un descontento, porque a veces muchos son oportunidades y uno cuando, bueno, tiene una oficina se da cuenta que viene una oportunidad, hay que tomarla, ¿no es cierto? Pero sí teníamos la inquietud y yo diría interés en meternos en el ámbito de lo público,
que es algo que a veces puede ser bastante duro, digamos, y árido y difícil, pero creo que es un cambio generacional donde muchos amigos, arquitectos de nuestra generación han dado ese paso, ¿ah? Y creo que hay una diferencia ahí con la generación que nos antecede en ese sentido. Porque también tiene esa dureza de que todavía somos países que no se entiende la obra pública como una obra que hay que cuidar, restaurar, mantener. No existe la mantención en nuestro país, al menos. Entonces es una obra difícil, pero muy necesaria. O sea, el estallido, finalmente lo que hablábamos hoy día, que tenemos en Chile el año 2019, en base, o sea, mira, básicamente yo diría que se produce por falta de ciudad, falta de pedazos de ciudad, un poco lo que hablábamos el otro día con Fernando Pérez. Lo que nosotros necesitamos no solamente es construir más vivienda en este minuto, porque tenemos mucho déficit de vivienda, pero es construir trozos de ciudad, porque la gente demanda ciudad, demanda espacio público de calidad, demanda buen transporte, infraestructura, parques, lugares de encuentro. Eso es la demanda, no solamente una demanda para vivir, o sea, de vivienda, sino que de trozos de ciudad. Entonces, de trozos de ciudad y espacio público de calidad, digamos, que sean capaces de generar también un sentido de pertenencia, que no, si uno ve cómo se han vandalizado o se ha abusado la ciudad con ese estallido, y dice, bueno, es porque la gente tampoco lo siente suya, digamos. Sí. Uno no va a ir a destruir su propia casa, entonces destruir tu propia ciudad uno lo ve como un sinsentido, digamos, pero yo creo también justamente por esa falta de sentido de pertenencia. Hay mucho que hacer ahí todavía, eso sí, mucho. Porque también, bueno, tiene que cambiar un sistema completo, lo que conversábamos hoy día, un sistema completo de políticas públicas, de que se hagan más concursos de arquitectura. Hoy en día en Chile se hacen muy pocos concursos de arquitectura de edificios públicos, buenos concursos. Hay mucha licitación, que es distinto, que no es un concurso, es como por el que oferta menos, el que oferta más, o el que tiene más experiencia, muchas veces, metros cuadrados. Entonces, y te diría que el 90% de los edificios públicos se hacen así. Lo que además estamos tratando que cambie, pero un largo camino por delante. ¿Qué tal, arquitecto, arquitecta? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Primero, felicitarlos por la exposición que tuvieron. La verdad es que me motivaron mucho en el tema de ejercer la profesión con mayor entusiasmo. Qué bueno. Y bueno, en el sentido de que, porque me hizo pensar mucho históricamente en la arquitectura. Por ejemplo, con Roma, ¿no? El Papa Sixto, cuando reformó Roma, ensanchó las calles, hizo mejores espacios públicos. Luego con el Barón de Haussmann, cuando transformó Francia, ¿no? Igual ensanchó las calles, mejores espacios públicos, mejor calidad de vida por ende. Y después me hizo pensar también en Hermann Hertzberger, cuando él entiende el espacio, dejar un espacio para la interpretación del usuario, ¿no? Para que ellos puedan participar de cierto modo. Y ahora, llegando al edificio en sí, me parece muy interesante justamente recoger todo esto, ¿no? Como ya no tenemos muchos espacios de ciudad, entonces tenemos al edificio. Entonces, convertir el edificio de ese espacio público, ¿no? Para que puedan ser partícipes, ¿no? Los ciudadanos. Pero un tanto, también leyendo a Jean Nouvel en una de sus obras, comentaron el tema del comercio, ¿no? Entonces, muchos dicen que el espacio lúdico, se convierte en espacio de ocio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea para convencer, ¿no? de que sea más público que privado, ¿no? O que no entre tanto comercio, ¿no? El espacio comercial, ¿no? Gracias. Sí, hay que buscar oportunidades en cada proyecto, y nosotros también tratamos un poco de eso, buscar la oportunidad de poder generar espacios que sean más públicos. Por ejemplo, ahí en Nancagua, que esta plaza no existía dentro del programa, y tuvimos la oportunidad de poderla ofrecer y generar y convencer también a un jurado de que era un espacio más importante casi que el mismo edificio. Y lo mismo con Metro, tuvimos la suerte, porque en un principio era un espacio completamente comercial en el primer piso, y así todo, hace poco metieron por ahí, por atrás, un café, de convencerlo de que tiene que ser un espacio más bien público, más que un espacio comercial. O sea, tratar de entender que finalmente es importante generar estos espacios de encuentro o de uso que no necesariamente van a tener que ver con esa parte comercial, que hoy en día es difícil de hacer entender, ¿cierto?, un mandante. Pero uno como arquitecto creo que tiene esa misión o esa búsqueda, ¿cierto?, de tratar de encontrar en esa pedida de programa, que muchas veces es algo muy simple. Bueno, ¿qué puedo dar yo más en ese pensamiento, en esa búsqueda, que no esté en este programa,
que no me lo estén pidiendo, pero que a través del proyecto yo lo pueda aportar a ese lugar en el que me están pidiendo hacer este edificio. Yo creo que ahí hay un gran reto como arquitectos que tenemos por delante. ¿Alguna pregunta más? Están aplicados nuestros estudiantes. Sí. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Es como un repaso igual para nosotros. Quería hacer una consulta que está también relacionada al curso, pero también a la conferencia, porque han mostrado ustedes diversos tipos de intervenciones en diversos tipos de áreas. Entonces, en el caso de nosotros, también tenemos, por ejemplo, en el grupo que estoy haciendo ahorita con mi compañero Ramiro, en este caso nunca me ha tocado intervenir un lugar donde teníamos que tal vez mover un penal, ¿no? O sea, es una zona que está súper bien resguardada. En algún momento me ha tocado tal vez reubicar industria, reubicar comercio o algo por el estilo. Entonces, de repente, en el contexto de Chile, por ejemplo, sí hay dentro de las normativas o dentro de repente ciertas ordenanzas que puedan ser de repente más ágiles en este sistema de reordenamiento y donde podría ser tal vez un buen lugar donde tal vez reubicar este penal o reubicar ciertos sectores, de repente base militar o algo por el estilo, en algún sitio específico de la ciudad, ¿no? Porque sí, esa parte es un poco complicada, a pesar de que el encuentro del terreno que tenemos nosotros, a diferencia de Lurín, que sí es la parte del río y mar, uno puede observarlo desde la Huaca, pero acá es un poco más difícil de entrar, ¿no? Entonces, de repente podrían hacernos una recomendación o algo por el estilo. No, yo creo que es bien específica la pregunta, pero sí, no, pero hay como recomendación, uno trabaja con un terreno siempre que tiene ciertas condiciones, limitantes, problemas, atributos. Y uno no modifica todo el terreno para que te acomode el proyecto, uno trabaja con esas cosas. O sea, si tú tienes un penal, bueno, ahí está el penal, vas a tener que hacer un proyecto que pueda trabajar con eso y que funcione igual, ¿eh? Sin necesidad de mover todo lo que pasa alrededor de tu sitio. Creo que es una condición más, ¿no?, con la que te tocó trabajar. ¿Listo? ¿Alguna más? Ya, no paran, ¿eh? Está bien. A veces no hay ni una pregunta y otras. Antes estaban hablando del espacio público y a la vez de integración en la ciudad, tanto si es un paisaje de naturaleza o de ciudad. Y luego hablaron sobre que las personas sentían la arquitectura o el edificio como algo ajeno que no cuidaban. Entonces, viéndolo por ese lado y viendo la arquitectura buscaría, o sea, se hablaría de dos tipos, tipo la arquitectura que busca integrarse y luego la arquitectura que busca protegerse. Entonces, tengo la duda de más o menos qué opinan ustedes y además, en caso que sea una arquitectura que se da a proteger, o sea, la arquitectura protegiéndose, ¿qué tan sano sería o hasta qué punto una arquitectura, viéndolo, no sé, como algo vivo, qué tan sano estar en una relación con la ciudad de la cual se deba proteger en vez de abrirse? Oye, más que hablar quizás de proteger, yo hablaría como de resistir, ¿no? La ciudad tiene mucho roce, mucha fricción, mucho uso, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso del edificio de Metro, por lo menos, ese zócalo, más que protegerse, claro, hay unas rejas que aparecen por unas circunstancias especiales, pero busca ser una pieza que resista a esa intensidad de la ciudad, ¿no? Pero es las dos cosas, es una pieza que resiste, pero también se abre, no es abierto o cerrado, es las dos cosas al mismo tiempo. Entonces creo que depende de cada proyecto igualmente, ¿no? Sí, yo creo que mientras menos se tenga que proteger un edificio, mejor, ¿no? Por distintas circunstancias, a veces los edificios se empiezan a proteger en sí mismos, pero ojalá que sean circunstancias que después puedan ir cambiando. Yo creo que un edificio, y creo que también, no soy la única que lo he dicho, se ha dicho muchas veces, pero un edificio mejor es mientras más cambios y usos y diferentes programas adquiere en su vida útil. Cuando un edificio empieza a ser obsoleto y deja de ser ocupado, la verdad es que empieza a ser un edificio malo. Entonces,
mientras menos un edificio se tenga que proteger y mientras más uso y apertura y mientras más abierto puede ser, mejor. O sea, nosotros de hecho el edificio Metro queríamos que fuera un edificio completamente abierto y ese fue como nació. Estas bóvedas eran con unos arcos completamente abiertos a la ciudad. Lamentablemente, claro, sucede algo en ese minuto en Chile que nuevamente Chile completo, en primer piso, Santiago completo, se cierra a la ciudad, lo cual es lamentable. Tenemos un Santiago en este minuto cerrado, como protegido, tapiado completo en un primer piso, generando una mala ciudad, ¿ya? Una ciudad que esperamos vuelva a cambiar y ser una ciudad abierta, más peatonal, una ciudad amable al peatón, una ciudad que la manera de recorrer y ser feliz en una ciudad es ser que sea de escala humana, ¿cierto? Y esa escala humana está en la escala del peatón, en la escala del ciclista, en esa escala bueno, de las personas que lo vivimos y ojalá una ciudad abierta. Mientras más abierta sea, yo creo que mejor va a ser. Y mientras más uso y los edificios se vayan adaptando a las épocas que le tocan, mejor aún. ¿Viste? No. Ya. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta iba más por la forma en sí. Si ustedes en su proceso de diseño consideran bastante resaltar la forma como que identidad del proyecto, o sea, si yo les pongo una escala del 1 al 10, ¿en qué punto se ubican en esa persecución, ya sea consciente o inconsciente, de nuevas composiciones de forma que estimulen de formas peculiares al usuario, más que simplemente cumplan una función y de manera satisfactoria para el usuario, sino ir un poquito más allá? O sea, ¿en qué punto se ubican? ¿Sí me entienden? O sea, la forma en sí misma nunca creo que es un objetivo que perseguimos, ¿eh? como forma. Bueno, es que, de nuevo, citando de nuevo a Luikán, nos gusta hacer esa distinción entre forma y diseño, entendiendo que forma es como la relación entre las partes, la, no sé, topología del proyecto, ¿no es cierto? Y esa forma puede tener muchos diseños distintos. Ahora, siempre en los procesos que hacemos de proyectos o de concursos, siempre evaluamos muchos diseños posibles para una misma forma, ¿ya? Lo que a veces nos juega en contra, a veces estamos, claro, en un concurso y todo, un día antes decidimos cambiar el diseño de ese proyecto y bueno, o no llegamos, o llegamos más o menos, pero bueno, los que han estado en concursos saben cómo es, digamos, pero siempre hay una exploración que no tiene, y nos gusta que así sea, que ojalá sea el fin, ¿no es cierto?, de ese proceso de diseño sea lo más inesperado posible, idealmente. Y hay una búsqueda espacial también. Trabajamos harto con la búsqueda espacial, quizás empezamos la mayoría de los proyectos como de adentro hacia afuera, ¿ya? Nunca, yo creo que hemos empezado un proyecto de afuera hacia adentro. Hay siempre esta búsqueda espacial interior, de una cierta experiencia o de una espacialidad que finalmente va dando resultado a la forma. Yo creo que la forma es más bien un resultado de esa búsqueda espacial. Una última pregunta que voy a hacer yo. Hablando de esa forma, ¿no? Que ustedes dicen pues que viene una investigación y que vemos que siempre se cristaliza en una imagen como objetivo, que puede ser esa postal de la Grota Azzurra, etc. Y que les permite encontrar de alguna manera la forma para empezar a buscar el diseño, ¿no? En todo ese proceso, ¿cómo interactúan ustedes dos? Como ustedes dos. No, a nosotros nos han hecho la pregunta, así que yo se las hago a ustedes. No, peleamos. No, mira, yo creo que... A veces trabajo y llega Loreto después de una semana y me dice, no, esto está mal. Yo digo, no, si está bien, porque mira, por esto, y le porfío 3 días y al tercer día digo, bueno, sí tenía razón, estaba mal. No, pero lo interesante de Cerdo es que, bueno, siempre hay una mirada externa que yo creo que es interesante, que pasa también en las asociaciones de arquitectos también. Yo creo que la arquitectura es una muy bonita carrera para ejercerla como entre
pares o socios o lo que sea, digamos, porque es importante esa conversación. Yo creo que no hay, incluso cuando uno enseña, ¿cierto? No hay una respuesta. Uno, si supiera la respuesta, sería harto más fácil de estudiar esta carrera, pero está en la búsqueda de la respuesta. Entonces, esa búsqueda de dos yo creo que es harto más interesante y uno puede ir siempre encontrando, ¿cierto? Más caminos. Y mientras más caminos uno explora, yo creo que es más interesante. Yo creo, de hecho, que el camino que uno termina o elige tampoco nunca es el final o el mejor, ¿eh? Quizás uno entre medio fue el mejor o quizás habría que haber seguido explorando mucho más, pero finalmente hay un minuto que uno tiene que decir, bueno, hasta aquí llego y aquí paro y esto es lo que hago. Pero sí, siempre hay un diálogo constante y nos cuesta llegar a acuerdos, pero también uno va aprendiendo también. Yo creo que es lo interesante también de trabajar en... Algo que nos ha pasado, tampoco, no es que lo hayamos propuesto, pero como que no... Siempre las respuestas han sido, creo, como bien variadas, ¿no? Como a los distintos proyectos, como que no sé si será bueno o malo, pero no hemos logrado armar como una línea de autor, digamos, ¿eh? Que es algo que nos da como bastante libertad también para explorar distintas formas o respuestas a problemas específicos. Que, de nuevo, no sé si es bueno o es malo, pero así ha sido hasta ahora. Y creo que tiene que ver con eso que a veces, bueno, uno o el otro es el que está llevando el proyecto y sí, aparece más a veces en uno la mano de uno que de otro, pero la verdad que es algo bien como... discutido siempre. Pocas veces ha fluido como súper fácil. Así. Sí, no, demasiado. Sí. No, es que además somos muy insistentes en el proyecto. Entonces, sobre todo Alejandro. Entonces, pero, ¿cómo decían quién hace el rol de la mirada externa? Bueno, es que depende de quién está más fuera, dentro, claro. Y vamos ahí, no sé, depende del proyecto, claro, depende del proyecto, pero sí, no sé. Bueno, últimamente creo que Loreto está como tú, de directora del colegio, de la universidad y todo, como que tiene esa mirada más externa que es súper buena. Yo creo, como a veces uno se mete en el proyecto como y cree que lo que está haciendo es la única respuesta posible y llegas a mirar afuera y te dice, oye, no, esto está mal por esto, o este camino es mejor, y uno dice lo que decía antes, como con más... no sé, una mirada más objetiva, más de afuera, que es súper bueno tenerla y que así sea, digamos. Bueno, muchísimas gracias, Loreto y Alejandro. Quería decirles simplemente antes de que se vayan que el 24 de noviembre va a haber otra charla aquí mismo de Fernando Rodríguez, profesor español de la ETSAM en Madrid, que viene a hablarnos también de infraestructura. Y luego el 7 de diciembre, antes del feriado, viene Loreta Castro de México, que acaba de ganar el premio Emerging del Miss Crown Hall de Chicago. Así que los esperamos a todos. Gracias.